En el OIJ, tu seguridad es importante. Por eso, abrimos este espacio para vos. OIJ a tu servicio, un programa donde conocerás sobre los delitos más comunes y cómo podés evitarlos. Una producción del OIJ con el apoyo de Teletica Radio y Fundación Ciudadela de Libertad. Generamos conversación. OIJ a tu servicio. Al aire. Hola, muy buenos días. Maricel Rodríguez les saluda en OIJ a tu servicio. Un sábado más, muy agradecida de compartir con todos ustedes y por supuesto con mi compañero Roy Ruiz. Buenos días, Maricel, un placer estar con vos y con todas las personas que nos escuchan por los 91.5 FM de Teletica Radio. Una vez más agradeciendo su sintonía en este su programa OIJ a tu servicio, donde generamos conversación, agradeciendo de antemano a Teletica Radio, a Fundación Ciudadela de Libertad y por supuesto a nuestro querido amigo don Jorge Chávez, DJ Bubu, que está en el Control Master de Teletica Radio. Exactamente, y recordarles que ustedes nos están escuchando por 91.5 FM y si tiene que salir de su vivienda, no se preocupe, porque nos puede seguir escuchando a través de www.teleticaradio.com y también le recordamos que puede bajar la aplicación TuneIn y digitar Teletica Radio seguido para seguirnos escuchando. Igual, si no logra escucharnos el día de hoy, pues puede escucharnos en nuestra página web www.poder-judicial.go.cr/OIJ. Ahí ingresa a comunicación y a programa de radio y ahí están los programas de radio de todas las semanas. Usted puede escucharnos en cualquier momento, puede escuchar cualquier programa, ¿verdad, Roy? De los que hemos... si va en el carro, si está en la casa, tiene que salir o bajarse el carro y quiere continuar o desde donde quedó o escuchar otra vez el programa, puede entrar a cualquiera de esas opciones. Y también recordarles las líneas, ¿verdad? La línea confidencial que es el 800-8645 para cualquier información confidencial que usted quiera dar al organismo de investigación judicial o también el WhatsApp, ¿verdad? Que es el 88000-645, recordando que ese 645 significa OIJ, 88000 OIJ. Sí, muy importante si tiene información confidencial que nos pueda brindar. Y el tema de hoy, muy importante. Usted hoy va a aprender cómo ayudarnos a confeccionar un retrato hablado para que nos ayude a nosotros en la investigación criminal. Así es que ponga mucha atención a doña Deikel Graham Gordon, jefa del Archivo Criminal, que nos acompaña en esta mañana. Y ella, pues, es la que dirige este grupo de personas que trabajan en la parte de lo que es retrato hablado. Muy buenos días, doña Deikel. Buenos días, un placer poder compartir con ustedes el dirigirnos hacia la audiencia y poder colaborarles con algún tipo de información que en algún momento nos sea de utilidad a nosotros para ser utilizada en la investigación criminal. Una herramienta tan importantísima como lo es el retrato hablado en algún momento permite establecer incluso hasta el hilo de algún tipo de investigación, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es que nos ayuden a que esta herramienta todavía pueda ser utilizada más en cada una de nuestras investigaciones. Exactamente. Y bueno, parte de las personas que hacen uso de esta herramienta, obviamente son nuestros investigadores y por eso nos acompañan dos investigadores de la Unidad de Delitos Sexuales, don Oscar Zamora y don Jorge Fernández, quienes usan esta herramienta en algunas ocasiones de manera bastante efectiva. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días. Y bueno, vamos a empezar con doña Deikel, porque doña Deikel nos va a comentar inicialmente qué hace el Archivo Criminal, porque estamos hablando de solo una parte de lo que es el Archivo Criminal, pero el archivo, o sea, que es la parte que hace retratos hablados, pero el Archivo Criminal, pues, tiene más personal, hacen más funciones, tienen un montón de cosas. Cuéntenos, doña Deikel. El archivo criminal es prácticamente lo que nosotros podríamos decir la base, la que maneja la base de datos del OIJ. Ahí nosotros mantenemos registradas todas las reseñas de las personas que en algún momento pasan detenidas por haber cometido algún hecho punible. Esta base de datos le sirve al OIJ como una herramienta para poder establecer algún tipo de investigación o inclusive dirigir algún tipo de investigación. Dentro de todas las herramientas que tenemos el área de captura, donde registramos cuando un despacho necesita o requiere a una persona
que está en un momento de rebeldía o demás, entonces elegir alguna orden de captura o de presentación. Tenemos el área de reconocimiento fotográfico que permite a las personas que hayan sido víctimas de algún hecho punible y que puedan reconocer a la persona, darnos un perfil. Nosotros le montamos digitalmente un álbum fotográfico y a partir de esto ellos hacen una identificación de esa persona, ¿verdad? Inclusive las personas que hacen en primera instancia un retrato hablado, posterior al retrato deberán utilizar esta herramienta. También tenemos la parte que tiene que ver con huellas, ¿verdad? Porque parte de esa base de datos es contar con las huellas de todas estas personas, pero creo que ese es otro tema aparte, pero es bastante interesante. Y más sí, que en algún momento lo vamos a traer para que nos hable sobre huellas. Así, ahí hay tema que conversar. Importantísimo, porque en un caso incluso particular, recuerdo que cuando llegué yo a la sección de homicidios, en algún momento, no sabía ni quién era la muerta. Ajá. Y gracias a la gente de Archivo Criminal, ¿verdad?, que hacen la comparación porque solamente partes del cuerpo estaban todavía, gracias a las huellas pudimos saber quién era. ¿Quién era esa persona? Sí, porque ya estaba en estado avanzado de putrefacción y gracias a la gente de Archivo Criminal pudimos saber quién era, para empezar, ¿verdad? Es como dice doña Deikel, una de las áreas en las que nos colaboran en la investigación. Sí, exactamente, sí, es muy interesante. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema, ya ve que ahora sí síganos contando. Y también tenemos el área obviamente, del retrato hablado, que es el tema que más o menos nos trae el día de hoy para conversar y compartir con los oyentes. ¿Cuántas personas en total trabajan en Archivo Criminal? En este momento tenemos un staff de unas 90 personas. 90 personas. Sin embargo, bastante gente. Sí, yo sé que es bastante gente, pero lastimosamente en lo que tiene que ver con retrato hablado solo tenemos a dos peritos que abarcan todo el país. Uy. Sí. Eso tienen trabajo. Exacto. Tienen bastante trabajo, sí. Exactamente. Doña Deikel, y hay gente que piensa o se imagina estas series de televisión donde dicen, y entonces se mete y con un holograma logra hacer y crear toda la imagen de, ¿verdad? O sea, tipo CSI o Criminal Minds, ¿verdad? Donde, no sé, o algunos otros más avanzados. Cuéntenos, ¿qué utilizan estos retratistas? ¿Quiénes son? ¿Qué utilizan? ¿Qué características tienen que tener ellos para ejercer esa labor que ejercen? ¿Puedo irme un poquito a la historia? Claro. Bueno, resulta que el retrato hablado no es reciente. El retrato hablado tiene muchísimos años de estarse utilizando y la primera vez que se utilizó un retrato hablado fue en 1880 por medio de un conocido policía, Alfonso de Bertillón, ¿verdad? Uh-huh. Él es el primero que propone cómo hacer las reseñas policiales, cómo identificar a las personas. ¿En qué país? Francés, él es francés. Incluso le llamaban portrait latte. Disculpen mi francés, ¿verdad? Resulta que él pretende generar reseñas de las personas y que tengan una imagen gráfica. Pero tomar fotografías, todavía no estábamos en esos tiempos y demás, y entonces empieza a registrar las características de estas personas y otra persona que era artista a establecer su retrato. Uh-huh. Hacía su retrato de frente y su retrato de perfil. Conforme van pasando los años, las técnicas van mejorando. En primera instancia se hace de manera muy artística, con lápiz, con carbones, con papel y demás. Al pasar de los años, algunas empresas nos permiten a través de algunas herramientas el poder en primera instancia contar con un montón de imágenes. Uh-huh. Diferentes tipos de ojos, diferentes tipos de nariz, de boca y demás. Sí, eso ya se va registrando como tal. Exacto, pero digamos por medio de fichas. Entonces las personas empiezan a elegir, estos ojos se me parecen mucho, esta nariz se me parece mucho, y empiezan a montarlo. Okay. Así que se monta, el retratista traslada esa imagen a un papel y empieza a confeccionar el retrato y hacerle los cambios que la persona amerite. Seguimos avanzando en el tiempo y entra la tecnología. Claro. Y entonces ya a partir de imágenes digitales hacemos exactamente lo mismo que hacíamos de manera manual,
pero ya digitalmente. Entonces juego con todo eso, este montón de tonos de piel, de tonos diferentes de rostro, de cabello y todo esto ya digitalmente. Y digitalmente todavía puedo jugar más con cierto tipo de características, ¿verdad? Como por ejemplo algún tipo de lunar, algún tipo de marca especial en el rostro y demás. La tecnología me permite jugar más con eso. Sin embargo, no podemos dejar de lado la herramienta que tenemos manual, y en algunos casos donde ya no podemos trasladarnos con el equipo de cómputo y demás, volvemos a la antigua y siempre es un muy buen retrato. Qué interesante, ¿verdad? O sea, cómo ha ido avanzando. Al final la base es la misma, lo que cambia es la facilidad para hacerlo. Exactamente. Pero me crea la duda, entonces hoy día obviamente se hace digital como usted nos explica, pero lo que Maricel le preguntaba, igual estas personas tienen que tener la habilidad de dibujar por si en algún momento dado no se puede de manera digital, pues que lo puedan dibujar manualmente, así. Es correcto. El retratista en sí, como mínimo, debe tener al menos un bachillerato en artes, ¿verdad? O en algún tipo de carrera que sea afín. Pero yo les voy a mencionar algo que a mí me llama mucho la atención. Cualquier persona que tenga habilidad para dibujar puede hacer una imagen gráfica de cualquier otra persona, siempre y cuando tenga la persona presente, ya sea de manera física o inclusive digital o por medio de una impresión. Eso es sencillo, trasladar esa imagen a otra. En el caso del retratista, yo considero que el retratista se convierte no solo en un artista, sino en un intérprete. Claro. Porque debe de hacer una imagen gráfica, ¿verdad? Debe hacer una imagen gráfica de una persona a partir del recuerdo de otra que nunca vio. Sí. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, no solamente es esa habilidad de que yo puedo hacer un retrato, ¿verdad? Exacto. Todo el que es artista puede hacerlo. Es entrar en la mente y llegar a interpretar lo que otra persona vio. Tiene que tener esta habilidad de saber cómo sacarle a esa persona, porque muchas veces las personas no van a querer hablar o van a estar en un estado de shock. Bueno, y ahora los compañeros de... Eso quería yo aprovechar, claro. Que ellos, ¿verdad? Que son los que usan esa herramienta para su investigación. Que son de la unidad de delitos sexuales. Que son de la unidad de delitos sexuales, exactamente. Y qué sé yo, me imagino, por ejemplo, y he conocido casos de delincuentes de este tipo de delito que son seriales. Y yo no sé, digamos, entre la experiencia de ustedes, qué tan útil ha sido esa herramienta, porque hay varias víctimas que describen a un mismo sujeto, ¿verdad? ¿Cómo han visto ustedes que funciona en las labores de ustedes un retrato hablado? Sí, nuevamente buenos días. Esta herramienta para nosotros en el transcurso de las investigaciones en la unidad de delitos sexuales nos ha resultado muy útil. Esto por cuanto, si hablamos un poco del delito, de una violación, hay que enfocarse también en el modo, tiempo y lugar en la que se da. Muchas veces la víctima está sola, no tenemos testigos presenciales y lo único que tenemos es una vaga memoria del rostro de este sujeto. Porque pues ni siquiera haya luz, que las circunstancias pueden ser muy variadas. Correcto, posiblemente si una violación va a ser un lugar solitario, ¿verdad? Y de escasa luz y toda esta situación que afectan esa imagen o esa grabación del rostro en la víctima de ese sujeto, ¿verdad? Que la está agrediendo sexualmente. Entonces recurrimos a esta herramienta muy pronto, ya que a esta persona al transcurrir el tiempo se va afectando esa imagen que le quedó del sospechoso. Entonces la enviamos a la sección de archivo criminal para que le hagan una réplica de la imagen que ella le quedó de ese acontecimiento, y con esto pues ya tener un rostro, el cual utilizar también la herramienta de prensa de nuestro organismo judicial para mostrárselo a la ciudadanía y que nos sirva como una fuente de información al obtener resultados. También el hecho de ir identificando, muchas veces si es un rostro ya en varias investigaciones similar al que van describiendo. Si es un mismo rostro, digamos, usted obviamente ya no lo van a publicar porque ya puede ser que otras personas y que ustedes mismos lo reconozcan dentro de la sección. Correcto, de ahí pues nos sirve la comunicación y también utilizando la herramienta de análisis criminal se va dando un enfoque
más centrado ya en lo que es la identificación de esta persona de estos delitos. Sí, y en cuanto a esto, hay personas que son o que les cuesta mucho definir, ¿verdad? ¿Han identificado ustedes, o que les cuesta mucho definir, digo yo, las características de otra persona? ¿Han identificado ustedes o se les ha confundido en algún momento y han visto dos retratos diferentes para una misma persona, o no necesariamente? O sea, normalmente la gente aporta los mismos elementos. Sí, es interesante como las características físicas, por el hecho como tal, el nerviosismo de la víctima y todo el entorno que trae el delito les va afectando la forma de ver a las personas. Entonces, cada persona nos va a describir, aunque sea un mismo delincuente, sujeto, lo va a describir de formas distintas y lo va a llegar a ver con características distintas. La percepción al final, diferente, claro. Al final, en un todo, exactamente. En un todo se llega a complementar y van a haber características en todos los retratos que se asemejan. Ok, perdón, Roy, Vamos. Es que está muy interesante y tenemos algunos comentarios que nos hicieron porque lanzamos una pregunta, igual que siempre, en nuestras redes sociales. Pero antes de decirles a ustedes las respuestas a esta pregunta sobre retratos hablados, vamos a escuchar nuestro consejo de la semana. Sí. Y cuando volvamos vamos a escuchar estas respuestas que nos dieron a través del Facebook. Buenos días, mi nombre es Alexander Bolaños, subjefe de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, conocida por sus siglas como UPROV, una unidad creada para lo que es protección a personas que se vean y que hayan sido valoradas, sometidas a algún riesgo, amenaza y peligro en contra de su integridad física. Dichas personas pueden acudir a las instalaciones de OIJ y hacer ver el caso en particular, de igual manera a la Fiscalía y así a las oficinas de protección a víctimas y testigos. En este caso en particular, van a ser valoradas, tomadas en consideración por un equipo interdisciplinario, quienes se encargarán de tomar en consideración el riesgo eminente al que se pueda encontrar una persona y con ello tomar en cuenta la medida extraprocesal que se llegue a ejecutar para mantener la protección de una o varias personas. Muchas gracias. Bien, regresamos a OIJ a tu servicio, donde generamos conversación. Recordarles una vez más la línea confidencial 808-645, donde usted puede llamar y dar cualquier información que sea de interés para las investigaciones. Asimismo, el 880-645, que es el número de WhatsApp. Efectivamente, y bueno, les recordamos que hoy estamos hablando sobre cómo usted nos puede ayudar para confeccionar un retrato hablado y qué tan importante es en la investigación criminal. Antes de irnos al consejo, les decía que teníamos unas respuestas que nos habían dado en el Facebook. Y eso va para ustedes tres que nos están acompañando hoy, doña Deikel, don Oscar y don Jorge. Vean, hay personas que están a favor y dicen, perfecto, los retratos hablados son súper útiles, y hay personas que nos dicen que no. Por ejemplo, hay una señora aquí que nos dice, yo considero que de no haber otra evidencia, y a mí me parece eso, yo no sé si eso es tan cierto, de no haber otra evidencia es importante el retrato hablado. Pues obviamente la gente dice, bueno, pero si hay alguna foto o algo así, pues preferiblemente es publicar la foto, ¿verdad? Pero si no, el retrato hablado. Dice, aunque no parece tan efectivo porque una persona asustada no creo que sea capaz de grabarse un rostro con certeza. Quizás los nervios la traicionan. A ver, doña Deikel me está diciendo y quiero opinar sobre esto. Cuénteme, doña Deikel, ¿qué tiene usted que decir de ese comentario? Todo lo contrario. Hace algunos días estuve conversando con los retratistas y tratando de yo realizar un retrato hablado de una persona conocida, y me costó un poco. Y yo les decía que cómo era posible yo no poder confeccionar un retrato hablado de una persona conocida, cómo lo iba a hacer una persona asustada y demás. Y resulta que es todo lo contrario. Cuando sos víctima de algún tipo de delito y tenés algún tipo de situación en la cual te ves completamente atemorizada, en buena teoría no podés olvidar ese rostro, y menos un rostro que te hizo algún tipo de daño, ¿verdad? Uh-huh. Algunas personas tienden a bloquear esa imagen
todo lo contrario con otras personas que no bloquean esa imagen y que más bien la recuerdan. Incluso parte de cómo los retratistas tienen que manejar a las personas es precisamente con eso. Al vos traerle ese recuerdo, esa imagen de esa situación trágica, en ocasiones la perdemos a la persona y de manera anímica y demás. Sin embargo, sí lo recuerdan. Y a veces nos sorprende a nosotros el observar el parecido cuando ya se detiene a la persona, si no se tenía ninguna otra imagen gráfica de él, junto con el detenido. Incluso algunas de las actividades que también nosotros hacemos dentro del retrato hablado es precisamente un gráfico de comparación. Así que se detiene a la persona a comparar una fotografía de la imagen viva, así como con la fotografía del retrato y establecer similitudes, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de qué tan parecido es. Y de qué también fue hecho el retrato. Hay una duda que yo tengo. ¿Absolutamente a todas las víctimas de violación son llevadas a hacer el retrato o no en todos los casos? No en todos los casos se utiliza el recurso del retrato hablado. Hay situaciones donde primero se entrevista a la víctima y nos dice, sí, recuerdo que era así, nos da características físicas, nos dan varias características del sujeto que nosotros determinamos que nos pueden servir para un retrato. Como hay otras que durante la entrevista se determina que por el trauma y todo lo vivido no recuerda o no logró observar a la persona. Sí, y obviamente también en las que la víctima sabe quién es, obviamente en esos casos no, pues nos va a dar un nombre, alguna pista por donde se pueda ir la investigación, pero en los otros casos ustedes valoran en la entrevista si la persona es apta para ser llevada al archivo. Correcto, esto es, como dijo mi compañero, es durante el trayecto, digamos así, el desarrollo de la investigación y de la mano de la entrevista de esa persona víctima, es conforme las características que ella nos va brindando. Igual, muchas veces hay que pensar en la revictimización de esta persona. Eso estaba pensando yo. Y el hecho de ir que a una persona está muy afectada y le empiezan a preguntar todas estas características del que la acosó o la ultrajó sexualmente, no es apto para ella, ¿verdad? Entonces hay que jugar con ese estado de vulnerabilidad de las personas. Y saber en qué tiempo también, si se le puede dar un tiempo prudencial para... Sí, volvemos como al principio de la explicación de que no se le puede dar como mucho tiempo también. ¿Verdad? Porque la imagen se puede perder. Y también hay que tener muy presente el hecho de el reconocimiento fotográfico. Ha pasado ocasiones que se le realiza antes de que se envíe a realizar el retrato hablado y tiende a mucha confusión, puesto que son plantillas muy grandes de fotografías, demasiadas, digámoslo así, y la persona ya empieza a tener confusión del rostro que tenía en su... Lo óptimo es que primero haga, y ese es el procedimiento, que en el archivo hagan el retrato primero, posteriormente el reconocimiento, entonces también tener eso. Y también dejar claro que es una herramienta meramente policial, lo de retrato hablado. Ya para presentar esto como prueba en un proceso judicial, ¿verdad? Tiene que ir de la mano con muchos más indicios para poder darle buena formalidad, digámoslo así. Porque es un inicio. Se me ocurre a mí que obviamente al haber un retrato hablado y después hacen un reconocimiento, si en algún momento hay una detención, ya se hace rueda de personas y entonces eso va en esas de etapas, la mano, ¿verdad? sí, y obviamente ya va a ser más importante el reconocimiento fotográfico y el reconocimiento en rueda de personas que el retrato, digamos. Esa es una fase inicial. Correcto. Doña Deikel nos iba a decir algo. Como para mejorar un poquito, ampliar un poco lo que menciona el compañero y irles dando un poco de consejos con respecto a cómo nos pueden ir colaborando, porque él dijo algo muy importante, el contaminar la memoria visual de esa persona es un problema, ¿verdad?, para el retratista. A veces el retratista inicia con el trabajo y resulta que te da imágenes varias, cuando te das cuenta es que la persona contaminó su memoria visual. Entonces, lo primero, lo más importante es inmediatamente de que, o en el momento en que sos víctima de algún tipo de delito, independientemente del delito que sea, lo importante primero es resguardar tu vida.
Sin embargo, si dentro de las posibilidades está el poder observar al individuo, lo ideal es poderlo observar lo mejor posible. Si ya el individuo te indica o te da un comando donde dice no me mires y demás, hay que obviamente protegerse y evitarlo. Claro. ¿Qué vamos a tratar de capturar en este espacio tan pequeño en que se cometa un tipo de estos ilícitos? Bueno, la estatura, el peso, la edad, la etnia es importante, el género, inclusive el acento es importante, porque con el acento nosotros podríamos establecer inclusive hasta la nacionalidad, y hay características muy especiales dependiendo de dónde vive esa persona. Si son orientales, tienen cierto tipo de características llamativas, o si son de alguna otra área, eso puede ayudar al retratista a guiar o a iniciar ese retrato, ¿verdad? El otro tema, además de analizar ese tipo de características, marcas especiales, características que no se pierdan en el tiempo. Yo sé que es importante la ropa, los gorros, pero eso cosas, se cambia. Pero eso se cambia. Sí, eso varía de acuerdo a la moda. Exactamente. Inclusive, consideramos que el cabello es una característica y la gente se lo corta, se lo tiña. Sí. El vello facial también lo eliminan, lo cambian y demás. Pero si tenemos un lunar, un eclipse, una cicatriz, marcas de acné, ¿verdad? Ese tipo de características, incluso hasta a veces nos hablan de algún tipo de tatuaje en el rostro o de algún orificio donde tuvieron un piercing o cosas de ese tipo. Todo ese tipo de información es valiosísima. Inmediatamente trasladarse a OIJ, poner la denuncia y demás, para que el investigador sea el que primero lo aborde, tome la determinación que indicó el compañero anteriormente y establezca la posibilidad de hacer el retrato o no. Y nunca, ¿cómo es que se llaman? Perdón, contaminar esa memoria visual tratando de buscarlo en Facebook o en algún otro tipo de red social y demás, porque eso sí podría afectar la buena confección de un retrato hablado. Hay algo importante ahí, doña Deikel y compañeros de mesa. Hay cosas que no cambian y usted mejor que nadie nos puede decir. La nariz no cambia, los ojos no cambian, los labios no cambian, las orejas, los dientes, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Porque hay un comentario aquí que hace una de las personas que nos dice, buenos días, claro que sí, mientras sea una buena información de la persona a la que se le va a describir, es una buena herramienta de trabajo para identificar a un sujeto. Solo se debe educar a la población a aprender idénticas características específicas de un rostro, ¿verdad? Que son estas cosas que no varían, exactamente, no variar, como bien acaba de decir doña Deikel. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial y cuando regresemos vamos a continuar con estos mensajes del Facebook y a darles algunos otros consejos y a ver casos específicos también de cómo estos retratos hablados nos han ayudado en lo que es la investigación criminal. Nos vamos, pero ya volvemos. Estás escuchando OIJ a tu servicio, un espacio para tu seguridad. Enseguida estamos de vuelta. Porque sabemos que hay 1000 estilos de mamá, Cabletica les trae 1000 opciones en un solo super pack. 3 servicios por el precio de 2. Cable, más internet, más TV digital o teléfono. Desde 25,900 colones al mes. Arme el super pack al estilo de mamá y participe en el sorteo de 5 paquetes de playa, todo incluido. En Panamá, para mamá y un acompañante. Pásese ya al 1177 y hágala toda con Cabletica. Fundación Ciudadana de Libertad te invita al Reto La Libertad, la primera media maratón en Desamparados. Venite con tus amigos este 29 de octubre y acepta el reto de 5, 10 o 21 kilómetros. Inscribite en Fundación Ciudadana de Libertad, Zona Deportiva Desamparados, Centro Sport San José, Brooks, Curridabat, Boutique El Gimnasio City Mall Alajuela, Athletic Corner Cartago y Gimnasio Fitness One Desamparados. En beneficio de Fundación Ciudadana de Libertad. Seguinos al Facebook, Reto La Libertad. La única manera de responder a la crítica y a la calumnia es callarse y dejar hablar nuestros actos. Sundari. Escuela Esencialista, reuniones todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Hotel Auténtico, Antiguo Torremolinos. Informes al 2440-6261 o al 8364-2400.
En Teletica Radio, nuestra misión es informarle, entretenerle, formarle y hasta motivarle. Por eso, permítanos invitarle a sintonizar todos los sábados a las 10 de la mañana un programa que le ayudará a ser feliz y vivir mejor. Somos Marcelo Castro y Arturo Álvarez del programa Hoy Toca Ser Feliz. Recuerde escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana. 12 equipos en pos de la Copa del Campeonato Nacional de Fútbol. Las puertas de un nuevo campeonato de Primera División se abren y usted podrá disfrutarlo en una nueva opción de escuchar las acciones. Una forma diferente y fresca de describir los partidos. Campeonato de Apertura. Fútbol de Primera División. Torneo 2017. Vívalo aquí en Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. Teletica Radio. La seguridad es nuestro tema. Es hora de continuar con OIJ a tu servicio. En Teletica Radio. Generamos conversación. Regresamos a OIJ a tu servicio, donde generamos conversación, acá por los 91.5 FM de Teletica Radio, agradeciendo una vez más a Teletica Radio y a Fundación Ciudadelas de Libertad que hacen posible que lleguemos hasta ustedes con este su programa OIJ a tu servicio. Sí, efectivamente, y una vez más recordarle nuestra línea confidencial 808.645 y si quiere enviarnos un mensaje de texto o un video o un audio, nos lo puede mandar al 808.645, que es nuestra línea de WhatsApp. Y bueno, pues continuamos con este tema tan interesante el día de hoy. Nos queda mucha información y poco tiempo en realidad, así es que vamos a ver cómo lo distribuimos, porque les estamos hablando sobre cómo ustedes nos pueden ayudar para confeccionar un retrato hablado que nos ayude en la investigación criminal. Y justamente durante los comerciales estábamos hablando con los compañeros de delitos sexuales que nos están acompañando, Oscar Zamora y Jorge Fernández, y ellos nos estaban hablando sobre un caso en particular, y yo quisiera que nos lo comenten porque para que ustedes vean o tengan un ejemplo de cómo se puede ayudar o qué tan efectivo es un retrato hablado en la investigación criminal. Sí, ahora estábamos con la investigación. Esto es un caso que ingresó a la unidad de delitos sexuales, donde en un centro de educación superior se venían dando abusos a los estudiantes dentro del lugar. De los servicios sanitarios. Cuando los estudiantes entraban al servicio, otro estudiante ingresaba y abusaba de ellos. Es interesante porque se dieron 2 o 3 casos de la misma forma. Y durante las entrevistas le hablábamos lo que explicábamos antes, que en la entrevista se le consulta al ofendido por las características y ellos van haciendo una descripción de un sujeto muy parecido en características. De hecho, aquí estaba viendo las características. Ellos empiezan a hablar de las edades, de la estatura, del que es delgado, que es moreno, que tiene el color de piel oscura, nariz, la forma de la nariz, la forma de la ceja, los labios. Entonces se toma la decisión de hacer el retrato. Nos enviamos a archivo criminal y se hace el retrato hablado. Perdón, ¿y lo hicieron todos los ofendidos, solo algunos o solo uno? ¿Quién es? 2 de ellos sí fueron y hicieron el retrato. Y ya una vez con el retrato nos dirigimos hacia el centro educativo y se consultó por el sujeto. ¿Con el retrato? Con el retrato, sí, ya una vez con el retrato. Y fue increíble como dijeron, donde se les enseña el retrato, dice, es tal persona. Es fulano. Ajá. Y empezamos a ver los expedientes y todo del sospechoso, y efectivamente, el retrato hablado era 95 a 98% en igualdad con el sospechoso. Y así fue como se logró sacar el caso. En su experiencia, doña Deikel, porque es un caso muy interesante, ¿verdad? Donde efectivamente, y les vamos a mostrar a través de la radio no podemos mostrarles la imagen, pero en la grabación que vamos a hacer, o que les vamos a mostrar y que vamos a poner en nuestra red social, Facebook, exactamente, vamos a poner esa imagen para que ustedes vean efectivamente la similitud. En la experiencia de ustedes, doña Deikel, esos casos
¿Cómo los ven ustedes? Por ejemplo, esas similitudes, cuando ustedes ven en la investigación, ¿verdad? Incluso cuando yo hablaba con usted previo al programa, me comentaba sobre sospechosos de diferentes lugares del país, un sospechoso que ha actuado en diferentes lugares del país, que han habido víctimas en diferentes lugares y al final todos coinciden en una misma imagen. En el caso de los compañeros es interesante porque ellos están en la misma oficina y están atendiendo la misma causa con 3 ofendidos diferentes. 3 ofendidos diferentes, pero con un mismo modus operandi, ¿verdad? Y entonces, en un mismo lugar. Exacto, entonces es más sencillo para ellos el relacionarlos, claro, ¿verdad? El hacer ese análisis criminal que hacen los investigadores y relacionarlos. En otros casos ha sido el retratista el que, por la posibilidad que tiene de viajar a diferentes partes del país, porque ya sabemos que la delincuencia se desplaza, ¿verdad? Claro. Entonces empiezo a aplicar un modus acá y cuando ya no me siento cómodo me traslado. Bueno, pero eso es algo positivo de que sean solo 2, porque si el que fue a Guanacaste también fue al sur, él se acuerda y las características y ahí por ahí. Bueno, de alguna manera es positivo. Sí, por eso hay que buscarle algo positivo. No, y entre ellos comparten. Sí. Hace algún tiempo, precisamente este año, nos sucedió con un caso que una de las compañeras retratistas estuvo atendiendo diferentes retratos en diferentes partes del país y le empezó a llamar la atención el modus operandi, tenía que ver con una estafa, ¿verdad? Ajá. Con una estafa en compra de terrenos. Y le empezó a llamar no solo la atención del modus operandi, sino que conforme ella iba confeccionando los retratos, las similitudes de los 3 involucrados eran similares. Habían 2 hombres y una mujer. Uh-huh. Y casi toda la gente mencionaba que eran 3 los que los abordaban. Entonces, ella empieza a recopilar la información, la traslada a una sección que maneja OIJ, ¿verdad? Que se llama análisis criminal. Uh-huh. Ella traslada la información y ellos logran establecer ahí cierto tipo de vínculo y demás, y de esa manera se logró trabajar el caso. Difícilmente cada uno de los investigadores en las diferentes regionales del país se hubiesen dado cuenta de la relación que había con esos estafadores. Sí, claro, que actuaban en diferentes partes. Impresionante, ¿verdad? Porque de no ser por la astucia de ella de ver eso, no traslada a la OPO este dato y no se dan cuenta de esa relación. De esa relación. Sí, ahí dentro de la gente que comentó en el Facebook, una de las opiniones que es bastante, digamos, negativa y me imagino que eso también sucede, y si no, pues que nos lo digan los compañeros investigadores y doña Deikel. Dice, en mi opinión, no funcionan los retratos hablados, ¿verdad? Porque, dice, primero dan una versión de un retrato hablado de un delincuente, pero cuando finalmente lo detienen, no es nada parecido al del retrato. ¿Cuándo sucede eso? Eso puede suceder, efectivamente sucede, que cuando ustedes, por ejemplo, detienen a alguien, resulta que no se parecía, a diferencia de que tenemos el ejemplo que ustedes trajeron, que es idéntico, ¿verdad? Pero ¿cuándo, digamos, podemos decir, tal vez nos lo dicen ustedes y después nos lo puede decir doña Deikel? Sí, digamos, que puede ocurrir este caso, resulta que la persona no recuerda tantas características de ese rostro, más sin embargo sí ayuda al retratista a confeccionar uno. Pero a este sujeto solo lo vincula un lunar, una cicatriz en el rostro, y a la hora de tener esta persona o de tener identificada por lo menos esta persona, sea solo el lunar que lo está vinculando, ¿verdad?, al hecho. Pero el resto de ese rostro confeccionado puede ser no tan similar, digámoslo así. Entonces, las personas externas, digámoslo así, al proceso lo ven que no se parece, pero no saben el fondo. El detalle. El detalle, correcto. Ahí también hay que tener en cuenta que las personas con el paso del tiempo vamos cambiando y más si consumen algún tipo de drogas, si son indigentes o alguna cosa. Nosotros con el retrato nos orientamos la investigación. El retrato nos orienta a la investigación, nos da un énfasis y ahí nos encarrilamos. Ya ahí buscamos diferentes indicios y diferentes formas de llegar, y esos pueden ser los cambios que las personas ven. Hay hasta un dato importante, porque puede ser que el retrato lo dio de tal manera y cuando lo detienen, el sujeto tenía barba, andaba el pelo largo y a la gente que lo ven en la detención dice, no se parece en nada. Pero si usted le quita la barba, le corta el pelo, queda muy parecido tal vez al retrato. Era lo que decía doña Deikel. Hasta el tono de piel.
En algunas ocasiones dicen, bueno, es que el retrato quedó muy blanco y cuando detienen a la persona está muy oscuro, cosas de ese tipo, ya pudo haberse bronceado y demás, o inclusive hasta bajo la luz que lo vio la otra persona. Si lo vio muy en la oscuridad, dice, es que era muy oscuro, moreno, trigueño oscuro y demás, y resulta que ya cuando lo detienen con luz, era blanco, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que podrían cambiar. Hay que tomar en cuenta que no podría uno decir que es que los retratistas son malos retratistas. Recuerden que lo que están haciendo es plasmando la imagen de un tercero y de una persona que nunca vieron, ¿verdad? Dependen de otra persona. Ahí vamos entonces a que qué tan buenos o qué tan importantes más bien son los insumos que la otra persona le dé, doña Deikel, o sea... Perfecto. Con este tema, importantísimo rescatar que cuando se trata de realizar un retrato hablado hay que tener a la persona que nos va a aportar la información en un ambiente bastante tranquilo, ¿verdad? El simple hecho de que no se sienta cómoda, de que esté intranquila, no nos va a dar la información que nosotros requerimos. Si requieren de algún tipo de apoyo, ¿verdad? A partir de algún profesional, un psicólogo o demás, o inclusive el simple hecho de estar acompañado de un familiar, eso lo hace sentirse cómodo, ¿verdad? Toda la información, ellos a veces podrían decir, yo creo que esto no sería importante, vea, cualquier detalle al final, puede ser que para el retratista no sea importante, pero para la investigación sí es importante. Y resulta que a veces en la entrevista del retrato hablado se obtiene más información que la que obtuvo el investigador. A veces la gente se abre un poco más y esa información el retratista también la comparte con los compañeros. Si ellos consideran que es algo relevante, se la trasladan a los compañeros. Entonces eso es importantísimo. El retratista lo va a ir guiando, le va a ir dando más o menos la pauta, ¿verdad? Pero el insumo lo dan completamente ellos son los que nos pueden aportar. Hay que recordar que no siempre, ¿verdad?, el que hace el retrato hablado es la víctima, puede ser un testigo. Entonces, cuando trabajamos con un testigo, vieras que a veces la información es todavía más rica. Sí, porque la persona no ha estado bajo ese estrés, no es la persona que vivió el momento. Es correcto, es correcto. Se da, ustedes en la investigación toman en cuenta testigos para que hagan el retrato hablado. Sí, claro, sí se toma en cuenta, más que como volvemos al estado de la víctima, ¿verdad? Puede ser que en ese momento ya no recuerde nada, pero un sujeto sí se lo topó corriendo, ¿verdad? Entonces esa persona la logramos ubicar y sí tuvo de una manera más pasiva, digámoslo así, este sujeto de frente y puede brindar mejores características que la propia víctima. Aquí inclusive es importante algo que nosotros repetimos a diario en el programa y que es siempre. Porque puede ser que usted no se quiera ver involucrado, pero puede ser que usted haya visto a un sujeto y que después usted en las noticias vio que en un charral en tal lado y que usted iba pasando y vio salir a un sujeto y usted sí lo vio bien. Que usted aporte esa información a la línea confidencial, que mire, sí, yo tal día, tal hora, porque puede ser que no tengamos establecidas las horas y que porque la víctima no supiera a qué hora fue el hecho, algo como la hora nos puede dar insumos a los investigadores de que puedan ir y buscar una cámara que pueda captar el sujeto donde pasó, algo tan simple como eso. De hecho, sí, ahora que me estás comentando, claro. Y uno siempre tiene experiencias, ¿verdad? Y sí. Yo no sé por qué, pero siempre se le acercan. Pero yo tengo una persona conocida que en algún momento vio un homicidio. Y me contaba esta persona, de hecho me llamó en algún momento y era tarde de la noche, y me dice, ¿qué hago? Acabo de ver un sujeto que pasó corriendo y yo estaba parqueado en X lugar y nada más vi donde pasó corriendo y vi quién era, lo vi bien y resulta que pocos minutos después me doy cuenta que hubo homicidio, dice, y ese sujeto era el homicida porque incluso iba con una pistola en la mano. Ahí está. Y entonces uno dice, wow, ¿verdad? O sea, es impresionante, pero esta persona, de hecho, bueno, ahí hablamos con la gente de la delegación que tenía que ver el asunto y se dio con el fulano por la descripción de esta persona. Ahí lo importante de darle información a quien realmente tiene el poder de hacer algo con esa información. Correcto, más en estos casos que la víctima está fallecida, ¿verdad? Exactamente, ahí no hay... La única herramienta son los testigos. Claro, pero en el caso, digamos, específico de ustedes y esta parte de las violaciones, supongo que esa información también sería muy, pero muy útil. El hecho de que alguien llame y dé alguna información de que vio un sujeto, de si lo vio bien, de que pueda dar las características, y sin querer verse involucrado tal vez en una investigación, pero la información confidencial da una guía de por dónde pudo haber andado el asunto. Claro, Roy, esa información es muy importante porque
son delitos sexuales, se dan bajo intimidad. Ajá. Entonces, en estos casos es la víctima y el victimario, los que están presentes. Cuesta mucho que se encuentre un testigo. Sí. Esos testigos que se hablan ahorita, presenciales, entonces son de suma importancia para la investigación. Totalmente. Sí, exactamente. Las recomendaciones que se pueden dar, doña Deikel, a las personas que van a ayudarnos a realizar un retrato hablado. Eso por un lado, y por el otro lado a mí me gustaría tal vez que usted nos diga si hay alguna preparación, o sea, cómo se aborda la persona. El retratista tiene que ser además de retratista, tiene que ser medio psicólogo, sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, cómo se aborda la persona y qué recomendación se le da a la persona que va a ayudarnos con esta labor. Como usted lo mencionó anteriormente, el retratista prácticamente se convierte en un psicólogo. Psicólogo investigador. Es correcto, sí. Es correcto. Como les mencioné anteriormente, también a veces le brindan información que nada tiene que ver con el retrato y que debe ser retransmitida a los compañeros que llevan la investigación. Pero por lo general es gente sensibilizada en diferente tipo de temas, ¿verdad? Porque no atendemos solo delitos de índole sexual, sino todo tipo de delitos. Hace algún tiempo tuvimos una persona que fue víctima de robo, pero la afectación que tuvo fue tan fuerte que tuvimos que solicitar el abordaje de la unidad de atención a la víctima del Ministerio Público, porque ese día, además de las cosas que le robaron un medicamento que era carísimo y era para un familiar. Entonces, a veces no solamente tiene que ver con un delito que atente contra la vida donde la gente se sienta afectada. El retratista casi siempre les brinda un espacio de conversación antes de iniciar, nunca se inicia de lleno. Hay un preámbulo ahí. Claro. No, hay un preámbulo y demás porque vos tenés que ir sintiendo qué tan afectada puede estar o no la persona, ¿verdad? Ella te va dando el insumo para vos ir avanzando en la posibilidad del retrato. Hay que evitar, obviamente, el retratista también tiene que tener mucho cuidado con eso, el que tenga distractores. El uso de teléfono, de tablets, de este tipo de cosas, se le permite recibir llamadas en algún momento que sea algo urgente, pero este tipo de distractores afecta montones. Y dentro de las recomendaciones, lo que les dije anteriormente, importantísimo, dirigirse lo antes posible a OIJ, ¿verdad? Y no solamente con ese tipo de delitos, sino con cualquiera. En ese momento nosotros empezamos a proteger cualquier indicio, cualquier evidencia, y solo con las directrices que le dan los investigadores, ellos lo van a poder proteger. Y proteger esta herramienta es importantísimo. ¿Qué te va a decir el investigador? Bueno, no empeces con contaminarte y demás, te vamos a tratar de hacer la cita lo antes posible, entre más rápido, claro. es mejor, ¿verdad? Evitar mucho el tema de la revictimización, ¿verdad? Lo entrevista uno, lo entrevista otro, es mejor entrarle, como quien dice, en primera instancia a este tema, ¿verdad? Cualquier tipo de información, como les dije anteriormente, que puedan brindar, que crean que no sea importante. Nosotros, me voy a desviar un poco no sé, del tema, además de los retratos hablados, hacemos otro tipo de trabajos, y entonces en ocasiones han habido personas que hacen un retrato hablado y años después, ¿verdad? Se presentan y nos solicitan algún tipo de ampliación. Les voy a comentar un caso de un extravío de un menor de edad, que casi que todo el mundo conoce ese caso, el de Panchito. ¿Sí? Nosotros cada 2-3 años le hacemos una actualización al retrato. De cómo podría haber crecido y cómo puede haber cambiado. Eso es súper interesante. Claro. Se llama proyección de años. ¿Verdad? Nosotros hacemos esa también proyección de años, hacemos modificación de imagen. A veces hay gente que llega y dice, vea, yo hice un retrato hablado hace algún tiempo, creo que me topé al sujeto, pero resulta que ahora está con barba o ahora está calvo. Usted no me puede hacer el mismo retrato, pero cámbiemele esas características. Incluso los investigadores son los que más nos solicitan esos cambios. Póngamele casco, un pañuelo, lente, exactamente. Diferentes. Exactamente. Entonces también eso se puede trabajar con el retrato hablado. Y también hacemos algo que se llama reconstrucción forense. La reconstrucción forense es cuando una persona fallece, desconocemos
¿verdad? Su identidad y se le toma una imagen, pero ya sabemos que fallecida, ojos cerrados o inclusive puede presentar algunos cambios físicos como ya en estado de putrefacción, maceración y demás. Entonces el retratista elimina la hinchazón, cambia el tono de la piel y abre los ojos, ¿verdad? Y hace un retrato y eso se publica. Y hemos tenido hace unos 2 años, tuvimos un caso interesantísimo y lo reconocieron, inclusive fue la familia lo reconoció en Nicaragua. ¿Verdad? Se hizo interesante. Exactamente. Entonces, el retrato hablado nos sirve para infinidad de cosas, correcto. No solo para la... Sí, hoy lo hemos enfocado en esta parte, pero hay montones de cosas que se podrían hacer y que se hacen. Que se hacen con los retratos hablados. Y en el caso de ustedes en investigación, y es interesante esto, incluso, ¿verdad? El hecho de que una persona fallecida se le haga un retrato hablado. ¿Cuándo recurren ustedes a un retrato hablado? ¿En qué momento, digamos, de la investigación o por qué circunstancias ustedes dicen, no, mejor recurrir a un retrato hablado? Esto lo utilizamos propiamente cuando la persona, como lo dijo Roy a un principio, no tiene certeza de un posible nombre, apellidos. Sabemos que muchas veces ocurren estos hechos entre el mismo núcleo familiar, pero recurrimos cuando es una persona que va caminando en un lugar y simplemente es abordada por un sujeto y ocurre el hecho, ¿verdad? Entonces es una persona que no se tiene absolutamente nada. Sí, no tenemos nada para vincularlo, quizás hasta ni algún dispositivo de grabación cerca, alguna cámara o igual, o ya reincidencia de este sujeto, ¿verdad? Entonces recurrimos a esta herramienta de esta manera. De esta manera. ¿Y qué recomendaciones ya ustedes desde la parte investigativa podrían dar? Ahora doña Dickel decía algo muy importante, obviamente seguir la recomendación del agresor, ¿verdad? Si le dice, no me vuelva a ver, ok, no la vuelve a ver, pero ojalá que nadie de los que nos está escuchando tenga que pasar por un evento como este, pero si pasara, ¿qué recomendación podrían dar ustedes de lo que podría hacer una persona en ese momento? Sí, el hecho es que siempre estén atentos hasta donde este sujeto los permita observar. Puede ser que tenga cubierto el rostro, pero los brazos los tenga descubiertos y ahí se lo observe algún tatuaje. Ajá. Y lo puedan describir, claro. Puedan describir con texturas, vestimentas y toda esta situación que siempre, sí, que observen, si pueden más de lo que él les permita, estaría perfecto. Sí, porque digamos, aquí viéndolo ya desde la parte investigativa, no podemos verle el rostro porque nos dijeron, no vea para abajo, pero usted le puede ver que la pierna tiene un tatuaje de tal cosa, algo específico que usted pueda decir, eso podría ser de gran importancia. Doña Dickel, eso se puede hacer. Sí, no es un retrato hablado, pero hacemos gráficas de tatuajes. Pero es que usted no nos dijo eso desde el principio. Ahí vamos sacando poco a poco. Vamos sacando la información. Claro. Entonces ya después, quiere decir que también pueden hacer el retrato de un brazo y un tatuaje, que fue lo que vio. Sí, yo lo pensé hace un ratito y se me fue, pero sí, o sea, por ejemplo, una mano. A veces hay cicatrices, sí, o un detalle. Sí. Pero que lo sepa decir, ¿verdad? Y sí se han realizado gráficas, ¿verdad? De tatuajes. Ajá. Y se han resuelto casos con, es más, tenemos uno reciente, no lo voy a mencionar porque todavía no está resuelto, ajá, que el tatuaje, la ubicación y el diseño ayudó mucho a dirigir la investigación, ¿verdad? Sí, eso es interesantísimo. Hay uno de los, y yo quisiera que ustedes me opinaran al respecto, uno de los comentarios que dice, mejor algo que nada. O sea, eso es, ¿verdad? Eso es importante. ¿Qué dicen? Sí. Eso es un comentario muy, muy acertado. Por menos importante que el ciudadano crea que es la información. Para nosotros como investigadores. Eso es un insumo suficiente para iniciar. Uh-huh. O ese insumo que nos dan puede ser hasta la clave, uh-huh, para dar con quién fue la persona que cometió el ilícito. Uh-huh. Sí. Entonces, la ayuda que se pueda brindar es bien recibida por parte de nosotros. Sí, de pronto alguien cree que no es importante, como decía Roy, creo ahora. La gente dice, no, pero tal vez lo que tengo no es importante, pero sí. Sí. Lo menos importante para ellos es lo más importante para nosotros. Totalmente. Sí, nadie puede saber. Ese ejemplo que yo les puse, algo tan simple, que alguien diga, vea, yo iba pasando por un charral a las tales horas,
les puede dar a ellos el insumo de la hora, porque la víctima no sabe exactamente la hora, y entonces ellos con la hora se van y buscan una cámara y ven al sujeto pasar. Sí, exactamente. Y la víctima a usted no le supo decir la hora. Entonces, sí, algo tan simple que ya me diga, mire, yo vi a eso en la información confidencial, eso les da a ellos un insumo enorme. Policialmente también tenemos nuestras frases. Una de ellas es: la peor diligencia es la que no se hace. Exactamente. Sí, y esto nos da como una guía, ¿verdad? Sí. Agotar todas las diligencias que podamos policialmente para llegar a determinar, ¿verdad?, a este sospechoso. Sí, nadie te dice que ese retrato sea el que dé con la persona, incluso el gráfico, como decía doña Deikel, que doña Deikel tiene ahí debajo de la manga un montón de cosas más. A ver, cuéntanos, doña Deikel. No, esos son para otros programas, doña Maricel, yo creo, ya se le pasa a uno la mano, pero en realidad lo importante es que la ciudadanía conozca, ¿verdad?, lo valioso que son las herramientas que utiliza OIJ, que inclusive en las que consideramos que no podrían aportarnos algo, que no, que es todo lo contrario. Algo que para mí es importantísimo es que OIJ está a la vanguardia, OIJ constantemente está buscando mejores herramientas, ¿verdad?, desde el punto de vista tecnológico y demás, y así lo hacemos igual en Retrato Hablado. Constantemente salen software, ¿verdad? Ajá. Y cada vez nos vamos ahí. ¿Qué herramientas utilizan ustedes? Bueno, tal vez no exponer exactamente las herramientas, pero sí, digamos, son herramientas tecnológicas, sí, paquetes de diseño. Sí, tenemos programas, ¿verdad? Uh-huh. Que nos permiten montar en primera instancia ese retrato hablado. Constantemente esas herramientas se van alimentando. Inclusive antes teníamos un problema, ¿verdad? Las herramientas las construían en países europeos y asiáticos y las características de los latinos eran completamente distintas. Claro. Ahora ya tenemos esa posibilidad donde ya esas herramientas vienen alimentadas con características que manejamos con rasgos muy similares. Exactamente, ¿verdad? Entonces esto nos va ayudando constantemente y OIJ siempre está en ese buscar de mejorar cada una de las herramientas. Y algo que a veces la gente no cree, ¿verdad? Dice, y vos lo dijiste ahora, el cuento de que en CSI vimos esto y demás, y tenemos muchas herramientas bastante buenas y demás, y que mejoran o andan en similitud con este tipo de herramientas. La criminalidad anda buscando mejorar, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Totalmente. Por este tipo de detalles, somos considerados una de las mejores policías a nivel latinoamericano, porque estamos a la vanguardia en esto. También la gente de ciencias forenses claro, del complejo, toda la gente de las secciones son un complemento importantísimo para nosotros en la investigación y que hacen que OIJ sea una de las mejores policías a nivel internacional. Sí, incluso los laboratorios de ciencias forenses acreditados, ¿verdad? Totalmente. Y reconocidos a nivel mundial. Sí. Bueno, qué lamentable que se nos acaba el tiempo, sí, y yo realmente les quiero agradecer porque es un tema que sin duda es bastante interesante y que creo que le puede haber ayudado bastante a la gente. Que lamentablemente siempre van a haber víctimas de delitos y que pues esto les puede ayudar mucho. Las gracias a Oscar y a Jorge que estuvieron esta mañana con nosotros. Un gusto, gracias a ustedes. Y a doña Deikel también. Muchas gracias. Y doña Deikel, vamos a estar en futuros programas con otros temas, ¿verdad? Sí. Muy importante. Agradecerles a todos ustedes que nos han estado escuchando durante esta hora y bueno, pues prometerles para la próxima semana igualmente un tema bastante interesante. Muchas gracias y que pasen muy lindo fin de semana. Hemos escuchado OIJ a tu servicio, un espacio donde aprendes a vivir con mayor seguridad. Una producción del OIJ con el apoyo de Teletica Radio y la Fundación Ciudadela de Libertad. Generamos conversación. OIJ a tu servicio. Regresa el próximo sábado.